Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice la palabra: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quisiera compartir esta enseñanza, el secreto de vivir en Dios, porque realmente hay que descubrir ese secreto. ¿Qué significa vivir en Dios? Porque no hemos abrazado una religión. Siempre decimos y lo afirmamos, porque el mundo está lleno de religiones. Amén. Religiones hay todas las que usted quiera. Queremos es descubrir qué significa vivir en Dios y por qué es importante y por qué es de bendición también que descubramos el secreto de vivir en Dios. En Filipenses, en el capítulo 4 y en el verso 12, en la versión Nueva Traducción Viviente, el verso que leíamos aquí dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pero esta versión dice de esta manera: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, sea con mucho o sea con poco, pues todo lo puedo hacer por medio del Señor Jesucristo, quien me da las fuerzas. Entonces, eso es lo que queremos enfatizar en esta mañana: aprender a vivir en Dios en cualquier situación que la vida nos presente. La vida no es fácil. La vida no es una vida donde todo nos tiene que salir bien. El hecho de que caminamos con Dios, que oramos a Dios, que alabamos a Dios, no significa que Dios es Papá Noel, que complace nuestros caprichos. No significa que Dios es un Dios a quien le torcemos la mano hasta que haga lo que nosotros queremos que hagamos. Recuerden que nosotros somos los que debemos descubrir cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando uno descubre la voluntad de Dios para su vida, entonces se da cuenta que la voluntad de Dios es agradable, que es perfecta. Amén. Nada en Dios sucede de la noche a la mañana. Amén. Dios toma su tiempo para trabajar. Dios trabaja con nosotros a través de procesos. Y creo que es lo que Pablo, cuando le escribe a los hermanos allí en Filipos, una iglesia que significa mucho para el apóstol, porque fue en la ciudad de Filipos donde Dios trajo muchas experiencias a la vida de Pablo. Recuerden que Filipos no estaba en el plano del apóstol, no estaba en la agenda del apóstol. Pablo no tenía planeado ir a Filipos. Él quería ir a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Él quería ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mas sin embargo, en una visión de noche dice que un varón macedonio oyó o clamaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando amaneció, Pablo dio por hecho de que era ahí donde Dios los quería. Así que inmediatamente partieron para Macedonia y llegaron a Filipos. Y allí en Filipos tienen la oportunidad de bautizar a la primera mujer que se convierte en Europa, de la cual registra la Biblia, y su nombre era Lidia. También se encuentran con una mujer, está poseída. Así que esta mujer que tenía espíritu pitónico fue liberada, y eso hizo que viniera una persecución contra el apóstol y lo metieron preso. Y en la prisión, pues Dios tenía un propósito. Hermanos, Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. En esa prisión fue donde Dios permitió que pasara lo que pasara para que el carcelero se convirtiera. Ni siquiera sabemos su nombre, solo sabemos el carcelero de Filipos, su oficio. Y sabemos que él se bautizó y su familia, toda su casa.
Entonces noten cómo Dios trabaja. A estos hermanos de Filipos es a los que Pablo les escribe esta carta y les dice: he aprendido el secreto de vivir contento, de vivir agradecido, de vivir confiado, de vivir feliz ante cualquier situación. Mientras estemos con vida en esta tierra, sabemos que la muerte va a llegar, las enfermedades vienen, momentos de triunfo, momentos de derrota, momentos de alegría, momentos de llanto, momentos donde todo nos sale bien, momentos donde las cosas no salen. Eso es parte de la vida. Pero hay que aprender el secreto de vivir en Dios para que no tropecemos y nuestra fe no sea una fe débil, sino que sea una fe fortalecida en el Señor. Y para que tengan sentido los cantos que cantamos aquí: danzo en el río de Dios. Wow, es que cantamos cosas que estamos ahí como si estuviéramos cantando, por ejemplo, Tutaina, Tuturumaima. No. Danzo en el río de Dios. ¿Cuál río? El río que sale de la casa de Dios. ¿Y cuál es ese río? El río que por donde entra trae sanidad. Todo lo que tocan esas aguas dan vida. Aleluya. En ese río yo quiero danzar. En ese río me quiero mover. En ese río quiero navegar. Pero necesitamos descubrir el secreto de vivir en Dios. Siempre encontramos personas vendiendo secretos y se paga dinero por los secretos. Por ejemplo, el secreto para ser feliz. Vaya, bueno, ya las librerías están como pasando a segundo plano, pero si usted usa iBooks o usa cualquier plataforma para descargar libros y ponga ahí en el buscador libros que me hablen del secreto para ser feliz, ¿y cuántos libros creen que le van a salir? Un montón. El secreto para triunfar. ¿Cuántos libros se han escrito con el secreto para triunfar? Y yo pregunto, ¿y cuántos realmente son triunfadores? O por ejemplo, el secreto para adelgazar. De decir algo a actuar, hay que tomar decisiones, hay que poner la voluntad. O el secreto para ser eficiente. ¿Cuántos hombres ligados a empresas no han escrito en sus libros? Por ejemplo, uno de los más grandes empresarios recordados aquí fue Lee Iacocca, aquel hombre que logró salvar a la compañía Chrysler cuando la Chrysler iba en caída libre, y aquel hombre tomó el control de la Chrysler y entonces revolucionó la industria automotriz de los Estados Unidos, porque la Chrysler sacó un vehículo que revolucionó América. ¿Cuál fue ese vehículo? La minivan. Cuando la Chrysler sacó el minivan, esa compañía, sus acciones, todo cambió. Y entonces se reconocía a Lee Iacocca como un innovador, como un transformador, como un hombre que sus memorias, su libro se vendieron como pan caliente. Pues yo quiero decirles algo: el Dios que creó este universo nos dio este libro también, y en este libro está el secreto para aprender a vivir en Dios y no mirar atrás. Quisiera compartir con ustedes algunas cosas. La primera de ellas es: tenemos un reto, y es descubrir que no hay vida como la que Dios da. Amén. No hay otra vida como esta. La mejor vida es la vida que Dios da. Nosotros necesitamos descubrir. Ese es nuestro reto. No hay mejor vida que la que Dios da. La vida que Dios da es majestuosa, es especial. Entonces ese es nuestro reto, descubrir que no hay mejor vida, hermanos. Los vicios no transforman, los vicios no liberan, los vicios no traen libertad. La libertad la da el Señor Dios Todopoderoso. En Mateo capítulo 9, Evangelio según San Mateo capítulo 9 y verso 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado
al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Mateo 9:9 dice: y se levantó y le siguió. Y uno tiene que pensar cuando lee, wow, que para uno levantarse y dejar todo y seguir a Jesús, tiene que ser que lo que Jesús ofrece es mejor que lo que uno tiene. Y tenemos es que aprender el secreto de vivir en Dios para que la gente diga: wow, realmente si hay un Dios que transforma, si hay un Dios que cambia, si hay un Dios que renueva, si hay un Dios que cumple sus promesas. Amén, Dios es bueno, no hay nadie como Él. Así que Mateo se levantó y le siguió. Y es tan impactante que no solamente lo dice Mateo, Marcos también lo dice. Marcos capítulo 2 y verso 14 dice: y al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. O sea, Marcos también relata el mismo evento. Y Lucas en el capítulo 5 y verso 27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y Lucas le añade algo más, dice: y dejándolo todo. Hermanos, para uno descubrir el secreto de vivir en Dios, tiene que dejarlo todo. Ese es el secreto, hermanos. Porque si uno sigue atado a la pata de conejo, si uno sigue atado a las supersticiones, si uno sigue atado a tantas otras cosas, pues nunca va a avanzar. Así que lo dejó todo y le siguió. Más tarde, dice la palabra del Señor en el verso 29, ya voy a citar otra versión aquí. Dice: más tarde Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados llegaron a comer allí. Pues es lógico, si uno acaba de salir del mundo, ¿cierto? Por eso los recién convertidos siempre están trayendo gente nueva a la iglesia, mientras que los que ya llevamos tiempo en la iglesia escasamente traemos a alguien nuevo, porque ya no nos relacionamos, nuestras relaciones ya es con gente de la iglesia, mientras que el recién convertido todavía sus amigos se están dando cuenta. ¿Qué le pasó a fulano? Pues que está yendo a una iglesia, y la familia también. Y claro, como hay un deseo de lo que Dios hace en nosotros, pues compartimos con la familia. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Vamos, y siempre están trayendo personas nuevas, y eso es una gran bendición. Para eso es que está puesta la iglesia, para que pueda ministrar a las necesidades de otros. Así que todos los que estaban allí eran los compañeros de Leví, cobradores de impuestos. Y eso enojó a los religiosos. Los fariseos y los maestros de la ley reclamaron severamente a los discípulos y les dijeron: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Dice esta versión. Y Jesús respondió: los sanos no necesitan un médico, los enfermos lo necesitan. Quiere decir entonces que Mateo era un hombre enfermo y necesitaba un sanador. Por eso Jesús dice: los sanos no necesitan un médico. Mateo es un hombre pecador. ¿Qué necesita Mateo? Un salvador. Mateo es una oveja sin pastor. ¿Qué necesita Mateo? Un pastor. Mateo es un hombre sin reputación. ¿Qué necesita? Necesita a alguien que le dé un nombre nuevo. ¿Quién es el único que da nombres nuevos en la Biblia? Su nombre es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el único que transforma nuestra vida y nos da un nombre nuevo. Y de hecho, la Biblia dice que para cada uno de nosotros hay un nombre escrito, porque Él transforma nuestra vida. Amén. Ya no te llamarás más Jacob, porque no eres usurpador. Ahora serás un príncipe. Por eso Mateo se levanta, lo deja todo y sigue al Señor, porque no hay otro como Él.
Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. San Juan capítulo 6 y verso 68. No hay vida como la que Dios da. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Efesios capítulo 2 y verso 1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Esa es la condición del hombre sin Dios. Y no entiendo por qué el hombre defiende tanto la bebida, el alcohol. No defiendas más la bebida, no defiendas más la superstición y la brujería. Los ídolos no tienen poder. Hay gente que le atribuye poder a un cuadro, a una estampita, a un crucifijo, a un rosario. No, el que tiene poder es Jesucristo. Hermanos, cuando se invoca el nombre de Jesucristo, hay perdón de pecados, porque es el nombre que se invoca en el bautismo. No defiendas más el adulterio o la fornicación. No defiendas más el pecado. Regresa, entrega tu vida al Señor Jesucristo. Es importante no defender más los vicios. Dejémoslo hoy todo. Déjalo todo y corre a las manos del Señor Jesucristo y descubrirás que no hay vida como la que Dios da. Vas a descubrir el secreto de vivir en Dios. La segunda cosa que quiero decir es que cuando aprendemos a depender de Dios, nos convertimos en hombres victoriosos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. He aprendido a vivir en cualquier situación. Cuando tengo el estómago vacío, estoy feliz. Y cuando estoy saciado, estoy feliz. O sea, mi felicidad no está atada a las circunstancias. Hay que descubrir ese secreto, el secreto de vivir en Dios. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Hermanos, cuando usted descubre este secreto, usted no depende de que sea diciembre, o que sea enero, o que sea febrero, o que sea marzo. Usted no depende de si el carro es viejo o el carro es nuevo. Usted no depende de si hubo dinero de sobra o no hubo dinero. Usted ha aprendido a vivir en Dios. El secreto de vivir en Dios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve. Amén. Permanece para siempre. Ahí están, como robles en la casa del Señor. Porque hemos descubierto algo: no hay nadie como el Señor. No hay vida como la que Dios da, y no quiero otra vida. Es más que suficiente lo que Cristo me ha dado. Por eso en esta hora quiero danzar en el río de Dios. Amén. Me quiero mover en el río de Dios. Quiero saltar en el río de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Zacarías capítulo 4 y verso 6 dice: no es con ejército ni con espada, no es por fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Zacarías 4:6. Entonces el Señor dijo a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura, hermanos. Wow. O sea, tremendo lo que Dios hace. Por grande que sea la montaña, Dios la puede convertir en una llanura. Amén. Por grande que sea la montaña, Dios la puede convertir en una llanura. Dios quiere hombres y mujeres que se conviertan en hombres y mujeres victoriosos y victoriosas. Amén. Ante cualquier situación, sea la que sea, hermanos, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, y no estamos solos, porque a los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Aún Pablo en la cárcel con la espalda rota y de latigazos,
a medianoche cantaban salmos e himnos y los presos los oían. Porque habían descubierto, hermanos, el secreto de vivir en Dios. Con Dios no opera la fuerza de las armas. Hoy el Señor puede hacer con nosotros, hoy, lo que a usted y a mí nos tomaría años en lograr. Hoy Él lo puede hacer aquí. Amén. Hoy Dios puede hacer lo que a usted y a mí nos tomaría toda una vida. Él lo puede hacer hoy. Amén. Como 3 amenes. Solo hay que ponernos en las manos del Señor. La Biblia nos habla de una sequía en Israel que duró 3 años. Esa sequía era la señal de Dios para Israel de su descontento. Ustedes lo saben que en Segunda de Crónicas capítulo 7 y verso 14 la Biblia dice: si mi pueblo sobre mi cual mi nombre es invocado se humillaren y oraren. Esa es la oración de dedicación del templo de Salomón. Y Salomón le dice al Señor: si tú cerrares los cielos para que no viniera la lluvia y nosotros nos humillamos, los cielos se van a abrir. O sea, cuando los cielos se cierran es porque Dios está dándonos un mensaje. Amén. Así que a Israel Dios le está dando una señal. Está descontento. Los cielos están cerrados. Los campos están muertos. No hay nada para cosechar. El pueblo está desesperado. Pero hay un problema en Israel, y es que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de bestias, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Y entonces cambiaron el santuario de Dios por el santuario de Baal. Y Elías tiene que venir y confrontar esos 450 profetas de Baal. Y en la escasez de agua más tremenda, rociar con agua ese sacrificio para que Dios enviara fuego de los cielos y consumiera ese holocausto, consumiera el sacrificio. Y entonces ellos gritaran: Dios es el Dios, Jehová es el Dios. Y cuando sucede eso, Elías se va al Carmelo, se mete en oración y entonces le dice a su criado: ve y asómate allá al mar, ¿qué ves? Y el hombre viene corriendo y le dice: no veo nada. Y le dijo: no, es que no es una vez, 7 veces. Quiero que vayas 7 veces y mires. Y a la 7ª vez fue y volvió y le dijo: veo algo muy pequeñito. Y Elías le dijo: pues ve y dile a Acab que prepare su carruaje, porque se viene la lluvia más grande que jamás haya caído sobre Israel. Yo no sé usted que está mirando en esta mañana, pero yo sí creo que hay un secreto que nos permite aprender a vivir en Dios y hacerle frente a cualquier circunstancia que la vida nos pueda presentar. Puede que sea muy pequeño lo que usted vea hoy, pero eso pequeño en las manos del Señor es más que suficiente. La tercera cosa que quiero decirles en esta hora es que toda situación que usted y yo vivimos es pasajera. Amén. Nada aquí es para siempre, hermano. Nada. Y es algo que debemos nosotros concientizarnos. Nothing is here forever. Nada está aquí para siempre. No es fácil lo que viene, iglesia, y hay que aprender ahora. Se los estoy diciendo en el temor del Señor. Descubre hoy cuál es el secreto de vivir en Dios, porque lo que se viene no es fácil. En 2 de Corintios capítulo 4 y verso 16 y 17 dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo se muere, nuestro espíritu se renueva cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Toda situación que vivimos es pasajera, hermanos. Usted va a salir de esa. Usted va a llegar al otro lado. Usted va a cruzar, hermanos. Nada
dura para siempre. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana viene el gozo. Pero lo que nosotros tenemos que hacernos es sujetarnos a Jesucristo. Porque el peligro es movernos de la roca, dejarnos arrastrar de la roca por un problema. Es que mire, me pasó esto, aquello, lo otro. ¿Cuál Dios? Me voy de la iglesia. Error número 1, porque no hay vida como la que Dios da. ¿Dónde la vas a encontrar? Dime, ¿dónde vas a encontrar a este Salvador? ¿Dónde vas a encontrar a este Señor? ¿Dónde vas a encontrar su gracia y su misericordia? ¿Dónde la vamos a conseguir? No está afuera. El cuerpo se muere, pero el espíritu vive. La muerte no es el final, es la liberación, hermanos. Cuando uno muere, se libera de ese cuerpo de muerte. Pablo lo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Ese es un secreto, el secreto de aprender a vivir en Dios. Ahora les pregunto, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo sucede que el cuerpo va muriendo pero el espíritu vive? Vea, la ciencia no sabe eso. El científico no lo cree. El intelectual lo duda, el sabio lo menosprecia, pero en la iglesia pasa siempre. Aquí, cuando nosotros descendemos, vamos ascendiendo. Aquí, cuando nosotros vamos menguando, es cuando verdaderamente estamos creciendo. Aleluya. Cuando nos humillamos, es cuando somos exaltados. Hermanos, lo de Dios no funciona con la lógica de los humanos. Isaías capítulo 40 y verso 28 dice: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Isaías 40, 29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Verso 29. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, si Él le da esfuerzo al cansado. En el verso 30 dice: sin Dios hasta los jóvenes se debilitan. Sin Dios, hermanos, eso es lo que está diciendo el verso 30. Sin Dios hasta los jóvenes se debilitan. Sin Dios se cansan. Sin Dios los hombres jóvenes caen. Sin Dios uno no es nada. Sin Dios no hay fortaleza. Sin Dios no hay sabiduría. Sin Dios no hay gracia. Sin Dios no hay unción. Sin Dios no hay poder. Sin Dios no hay río. Pero donde está Dios, yo danzo en el río de Dios. Y mire lo que dice el verso 31. Dice: en cambio, los que confían en el Señor. Porque yo nunca había entendido ese paralelismo de esos versículos del verso 29 y el verso 31. Yo siempre citaba esa escritura muchas veces. Nunca lo había analizado como lo analicé de esta vez. Dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Wow, el secreto de vivir en Dios. Y entonces, mire como dice el verso 31. Dice: volarán alto como. No dice que seremos águilas, sino que nos está diciendo que hay algunos que con el poder de Dios se van a remontar tan alto que solo las águilas pueden llegar allá. Y luego dice: otros correrán, pero aunque corran, no se van a cansar. Está diciendo que unos Dios los levanta y los pone a volar, porque así es Dios. A otros los pone a andar en automóvil. Hay unos que llegan a California en avión y otros les tocará ir en carro. Pero aunque vayan en carro, no se van a cansar. Y luego dice: y a algunos no les tocará ni en avión ni en carro, tendrán que ir caminando. Dice: pero aunque les toque caminar, no desmayarán. Wow, qué tremenda es la palabra del Señor. Qué tremendo es fortalecerse en Dios. Qué tremendo es esperar en el Señor. Aleluya. Qué tremendo es tenerle a Él. Hermanos, por eso hay que aprender a vivir en Dios, que aunque si me tocara caminar, no voy a desmayar.
Y si es que Él me eleva, pues como dice la palabra del Señor, voy a llegar más alto que donde las águilas pueden llegar. Yo no sé si habrá algún joven en esta mañana que está queriendo que Dios lo levante como alas de águila. Aleluya. No sé si hay alguien aquí que vino en esta mañana a este lugar pensando que Dios no puede obrar en su vida. Yo quiero decirle, hay poder en el nombre del Señor y Él puede obrar en esta mañana. Hay victoria en el nombre del Señor. Pero hay que confiar en el Señor. El Salmo 37:3 dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El secreto de vivir en Dios. El Salmo 37:7, la Nueva Traducción Viviente, dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Aprende a esperar en el Señor. Descubre el secreto de vivir en Dios. Aleluya. Descubre este secreto que nos lleva de triunfo en triunfo, que nos lleva de victoria en victoria, que nos mantiene confiados en el Todopoderoso, que nos da fuerzas nuevas cada mañana. Aleluya. Y la cuarta cosa para terminar: cuando vives en Dios, tienes el secreto de la victoria, hermanos. El que vive en Dios tiene el secreto de la victoria. Nosotros descubrimos ese secreto. Por eso no solamente cantamos, lo vivimos. Somos victoriosos en el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay bendición en el nombre del Señor. Hay paz en esta mañana. Hay sanidad en esta hora. Hay unción en la presencia del Señor. Porque hemos descubierto el secreto de la victoria. Amén. Para nosotros no hay derrota, hermanos, porque todas las cosas que suceden a nuestra vida suceden por un propósito. El Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Pero hoy lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: qué alegría para los que siguen el consejo, para los que no siguen el consejo de los malos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella en la mañana y en la noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. A Josué, en el capítulo 1 y en el verso 8, se le dijo este libro de instrucción: medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que aquí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Gloria al Señor. Es el secreto de vivir en Dios. Es el secreto de una iglesia victoriosa. Es el secreto de una vida que sabe que no estamos solos. Es el secreto de una vida que sabe que con nosotros camina no el brazo de carne, con nosotros camina el Dios Todopoderoso. Con nosotros está el que bendice, con nosotros está el que levanta, con nosotros está el que prospera. Aleluya.